Bueno, muy buenos días para todos. Les damos una cordial bienvenida a este espacio donde hablaremos de tecnología y seguridad digital. Mi nombre es Alexandra Fajardo de la Oficina TIC del Ministerio de Ambiente y el día de hoy hemos preparado un tema muy importante para las entidades sobre los activos de información y la gestión de riesgos. Para ello, hemos invitado al ingeniero Iván Alexis Ontibón Rojas, quien es ingeniero en sistemas con más de 10 años de experiencia profesional en empresas privadas y públicas. Es PhD en proyectos, magíster en gerencia estratégica, magíster en redes de valor, especialista en gerencia de proyectos, especialista en seguridad informática, certificado en gobierno digital. Es auditor ISO 27001-2013 y auditor interno ISO 22301-2019. Actualmente es profesional especializado del Grupo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de las TIC. Bienvenido, Iván, y gracias por acompañarnos en este espacio y adelante con tu presentación. Vale, Alexandra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que es muy chévere y que es súper esencial en las organizaciones. ¿Listo? Entonces, bueno, para entrar en materia, primero vamos a ver en qué momento nos vamos a encontrar dentro del proceso. Y resulta que el tipo HBA que nosotros manejamos para hacer el modelo de seguridad y privacidad de la información. En la fase de planeación nosotros manejamos diversas actividades, entre ellas es como la creación de políticas, los roles, responsabilidades, y una de ellas en particular es la gestión de activos, que allí depende todo lo que es la gestión de riesgos y documentar los mismos para hacer todo el proceso de aceptación y de entrega a lo que es el modelo integral de planeación y gestión. Entonces el tema que venimos a tratar el día de hoy es básicamente esta gestión de activos y una parte de gestión de riesgos. En la fase del modelo de seguridad y privacidad de información, dentro de las fases nosotros tenemos lo que es el paso 1, que es la política de seguridad de la información, la generación de la planificación, tenemos como esas actividades que nosotros analizamos, la estructuración, el contexto, la creación del autodiagnóstico, ¿cierto? Para identificar el nivel de madurez. En este paso número 2 estamos trabajando con lo que es la identificación y gestión de activos. Entonces vamos a ver cómo valorar esos activos y cómo priorizar algunos de ellos para poder trabajar nuestros activos posteriormente. Pero para entrar en materia, nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos que ese primer concepto, que es ¿qué es un activo de información? Entonces básicamente un activo de información nos hace referencia a cualquier información que tenga valor para la organización. ¿Listo? Entonces ya estamos hablando de información física o digital, siempre y cuando ésta tenga valor para la organización. Hablamos de archivos, bases de datos, expedientes, dispositivos móviles, computadores, cualquier tipo de elemento que genere valor y que contenga datos a nivel organizacional. Entonces aquí vemos brevemente algunos ejemplos. Entonces tenemos las aplicaciones de las organizaciones, tenemos servicios web, las redes, información física o digital, tecnologías de la información y tecnologías operativas. ¿Listo? Entonces como tal, esto es como todos los elementos que componen este ecosistema de los activos de información. Estábamos mirando lo que son los elementos de los activos de información, cuáles son esos componentes que tenemos relacionados para los activos de información y cuáles son esas bases o esos elementos que se componen los activos de información. Entonces hablábamos de que son los archivos físicos o digitales y todo lo que genere valor para la organización. Aquí vamos a ver unos ejemplos de lo que es un activo de información. Entonces vamos a hablar que un activo de información puede ser un documento creado por medio digital en papel o en otros medios. También hablamos de lo que es el hardware y el software directamente. También tenemos los servicios utilizados en la transmisión y recepción. Entonces aquí en hardware y software entonces estamos hablando de todo lo que son los sistemas de información, los códigos fuentes y demás. Los hardware estamos hablando a nivel de servidores, equipos, laptops, celulares que hagan parte de la organización. Esos son activos de información que tenemos que tener contemplados. En los servicios utilizados para la transmisión, entonces hablamos de servicios que tengamos hacia la nube, correos electrónicos, líneas de comunicación y demás. Por otro lado, también manejamos algunas herramientas o utilidades para el desarrollo y soporte de los sistemas de información.
Entonces, como herramientas y soporte, podemos tener también, digamos que file server, sistemas de almacenamiento o las mismas líneas de conectividad que tenemos, pero a nivel físico, o sea, el cableado estructurado. Y un activo que es muy importante que generalmente nosotros dejamos por fuera son las personas. O sea, estas personas que manejan una información crítica a nivel organizacional que pueden impactar el know-how de la organización en caso de que éstas no estén vinculadas en los activos. ¿Qué no es un activo de información? Un activo de información no son muebles, no son estructuras físicas, hablando de estructuras físicas, los edificios, las oficinas y demás, y los portales externos. Entonces, portal externo, por decir algo, nosotros tenemos aplicativos que nos entrega función pública o nos puede entregar DIAN, DANI o alguna de estas organizaciones o entidades. Esos no son, como nosotros solamente registramos información allí, esto no es un activo de nosotros, ¿vale? O sea, por ende, nosotros no tenemos que contabilizarlo dentro de los activos para después hacer el respectivo tratamiento de riesgo. Entonces, solamente nos quedamos en lo que nos pertenece y lo que nosotros mismos generamos. Aquí vemos algunos ejemplos de qué es un activo de información. Entonces, hablamos de tipos de información de activo de tipo información. Estamos hablando de los contratos, acuerdos confidenciales, manuales de usuario, registros contables, estados financieros, entre otros. También aquí podemos encontrar lo que son tutelas, derechos de petición, todo ese tipo de documentos que vamos generando en el día a día. Posterior a ello, hablamos de los tipos software. Entonces ya hablamos ya un poco a nivel técnico de todas esas herramientas, sea un ERP, un CMS, algún sistema de información que tengamos específico para alguna labor dentro de la organización. A nivel de hardware estamos hablando de servidores, sistemas biométricos o digamos que algunos otros elementos que componen el hardware, digamos esos discos duros en los que algunas veces almacenamos información en discos externos. Los servicios, entonces hablamos también de servicios web, servicios de intranet o los CRMs que manejamos. Los intangibles, tenemos la imagen corporativa, la reputación, el goodwill, entre otros. Componentes de red, todo lo que es el cableado estructurado y todo lo que se compone en la infraestructura. Y como les mencionaba anteriormente, las personas, que esto es como una de las claves y que en algunas ocasiones es de los elementos, digamos, de los activos que más dejamos por fuera porque los obviamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el activo, digamos que esa matriz, ese producto tipo con el que nosotros recolectamos normalmente la información, se maneja en 4 momentos. Entonces, el primer momento es la identificación del activo de información a través de unos índices normativos. Aquí nos relacionan algunos índices normativos. Entonces, está la ley 594, la ley 1712, el decreto 103, el decreto 108. Entonces, esta es 594, digamos que algunas directivas que da la AGN, el Archivo Nacional, para todo lo que es el trabajo con gestión documental. La 1712 es la ley de transparencia de acceso a la información, el decreto 103 que regula esa ley y el decreto 1008 que es el compilatorio para todo lo que es gestión de archivo. Y por supuesto nuestra ISO 27001 que es nuestro mapa de nuestra guía, nuestra ruta para tener el alcance a todos los temas de seguridad de la información. Por otro lado, manejamos lo que es la clasificación de los activos. La clasificación de los activos en el contexto, llevándolo al contexto de integridad, disponibilidad y confidencialidad, según la ISO 27001, que eso es lo que nos lleva a tener claridad y mayor fundamento y fortaleza en el momento de dar clasificación. Nuestro índice de información clasificada y reservada, esto de acuerdo al decreto 103 del 2015, que es el que regula la ley 1712. Y por último, lo que es el datos personales, ley 1581, que a su vez es regulado por el decreto 1377 del 2012, 2012. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a diligenciar la matriz? Inicialmente, para la parte, digamos que para este primer momento del diligenciamiento de la matriz, tenemos que tener claridad de 2 cosas. Lo primero, tenemos que, si tenemos disponibilidad de las tablas de retención en la organización, pues va a ser un punto de inicio para poder empezar a trabajar con nuestra matriz de activos de información. ¿Por qué? Porque de allí sacamos unos componentes como lo que es la serie, la subserie, la tabla y la retención documental. ¿Listo? Por otro lado, pues también nos sirve también en algunos aspectos para poder identificar algunos elementos que se componen o que nos pueden servir para los activos de información.
El segundo componente que tenemos que tener en cuenta es que las tablas de retención documental nos apoyan en la gestión de los activos, pero no es igual a activos de información. ¿Listo? Porque algunas veces tendemos a vincular muy de lleno este concepto de tablas de retención con los activos de información y podemos generar como esa confusión. Ahora bien, como lo veíamos anteriormente, tenemos nuestra fase número 1. Lo que mencionaba esa fase número 1, las leyes que nos regulan y algunos decretos que nos dan soporte. Entonces, en este primer momento, tenemos un cuadro donde vamos a manejar una información de identificación del activo que es bastante básica. Entonces vamos a manejar lo que es el macroproceso, el proceso, código de sistema de gestión documental, si lo tienes o no. En caso de que este no exista, que en la organización no tengan tablas de retención documental, lo que es el código de sistema de gestión documental, la serie documental y la subserie documental quedaría vacío porque pues igual no tiene sentido colocar una codificación que no está apropiada acorde digamos que los requerimientos o la gestión de la organización. Por otro lado, pues vamos a manejar una identificación. Como recomendación, este identificador, personalmente, como vemos que por la experiencia que he manejado, es importante que coloquen o que hagan un sistema de código que les indique a qué grupo hace pertenencia, en este caso gestión de talento humano 01. ¿Listo? De tal forma que cuando ustedes estén compilando todos los activos de información y todas las matrices en un solo grupo, puedan ser fácilmente identificables y de esa manera ustedes puedan tener un mayor alcance a nivel de gestión de los activos y posterior el dominio de los riesgos. Luego tenemos lo que es el tipo, entonces información y datos de la entidad. También este tipo de información puede ser bases de datos, puede ser tipo de archivos o archivos digitalizados, tutelas. Bueno, entonces aquí tenemos como esa tipología que estamos manejando. ¿A qué oficina hace referencia? Entonces podemos hablar que si estamos hablando de una tutela, esa es hace parte de la oficina jurídica. Entonces hablamos de tipo de información de la entidad, y grupo específico, la oficina asesora jurídica, con una serie documental, si la tienes o no la tienes. Y por último, el nombre del activo. Entonces estaríamos hablando de tutelas. ¿Listo? Luego tenemos que seguir haciendo la descripción del activo de información. Entonces, ¿esa descripción qué es? Una descripción muy breve que nos referencie de inmediato del por qué es importante esto para nosotros y por qué es considerado un activo de información. Entonces aquí, por ejemplo, para el caso estábamos diciendo que era una herramienta archivística que describe la relación sistemática y detallada de las unidades documentales existentes. En el caso de las tutelas, se puede colocar una descripción de son tutelas entregadas en los periodos de tiempo entre tal y tal periodo o que se han sido digitalizadas entre X o Y periodo, de tal forma que nos pueda dar una visión un poco más apropiada y más cercana a lo que se tiene. Luego hablamos de lo que es el responsable del proceso. Y aquí quiero hacer que no lo puedo colocar en mayúscula, pero me gustaría que lo tuvieran muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es que el propietario del activo es el que básicamente va a tener relación con muchos activos. Entonces, si en este caso, hablando del tema de las tutelas, hablamos de la oficina asesora jurídica, el propietario del activo va a ser ese jefe de la oficina, ese director jurídico, que esté, la persona que esté a cargo de toda la unidad. Y esta misma persona no solamente va a tener a cargo las tutelas, sino también va a tener a cargo de pronto derechos de petición, procesos administrativos, procesos, digamos que todas las variedades de procesos que se puedan llegar a tener. Entonces, este propietario del activo es clave para el desarrollo de la actividad. Ahora, hay veces que ustedes pueden encontrar que un activo no es solamente, no hace parte de un proceso. O sea, ejemplo, la oficina de planeación generalmente se encarga de recolectar todos los planes institucionales a través del comité. Ellos, por ser la Secretaría Técnica, recolectan esa información y ellos se convierten en el propietario del activo. Pero los custodios van a ser cada una de las unidades que están entregando los planes institucionales. Entonces, ejemplo, tenemos el modelo de seguridad y privacidad de la información. Como propietario del activo vendría a ser la unidad o la oficina de planeación, y como custodio del activo tendría que ser la oficina de TI o quien haga sus veces en la organización. ¿Listo? Acá tenemos esta fecha de generación de la información
Si no tenemos una fecha específica en la que se haya realizado el levantamiento de esa información, pues es clave que dejemos al menos la fecha en la que estamos asignando el activo dentro de la matriz, ¿vale? Lo mismo acá, la fecha del ingreso del activo, o sea, quedaría de igual modo en las dos. ¿Y en qué tipo de soporte y medio de conservación? Entonces el soporte del registro si es digital o físico y medio de conservación si es digital o físico o en qué momento se encuentra. Y por último, el formato que estamos manejando. Listo. Para pasar a la fase 2, tenemos que tener en cuenta tres conceptos claros. ¿Qué es la información pública? ¿Qué es la información pública clasificada? Y la información pública reservada. La información, esta clasificación parte de la ley 1712, ¿vale? Entonces hablamos que la información pública reservada son esos elementos de seguridad y defensa nacional que no deben ser conocidos. Por ejemplo, el caso de operaciones estratégicas que ellos vayan a realizar, el caso de inteligencia o contrainteligencia que estén realizando grupos. Eso es como parte de los elementos que no se pueden, que están clasificados como reserva. Los derechos de infancia y adolescencia, todo lo que afecte derechos de infancia y adolescencia, es decir, todo lo que afecte los datos personales de niños, niñas y adolescentes y algunos temas de salud pública. Entonces, como ejemplo, podemos ver aquí en derechos de infancia y adolescencia, entonces por decir algo, procesos o documentos que tengan relacionados algunos elementos digamos, de los hijos, de los trabajadores, de los funcionarios, o información en el caso de otras entidades judiciales, entonces procesos que se tengan a cargo de estos niños. ¿Y cómo nosotros sabemos que es un documento de información pública reservada? Entonces, nosotros siempre tenemos que pensar que yo como ciudadano, yo no puedo, o sea, yo paso una PQR y esa PQR me la pueden rechazar. Por ejemplo, yo le digo, yo no le puedo decir al Ministerio de Defensa, señores de Defensa Nacional o Ministerio de Defensa o Departamento Nacional de Inteligencia, por favor necesito que me regale el listado de cuáles son las operaciones que está realizando en la zona en el país. ¿Listo? Entonces esas son como las indicaciones por los cuales nosotros no podemos tener una información pública reservada, porque es que eso afectaría de manera directa lo que es el normal funcionamiento del país. Luego, la información pública clasificada. Básicamente nosotros damos como información pública clasificada todo lo que maneje datos personales y en algunos casos secretos comerciales. Y digo algunos casos porque son contadas las entidades del orden nacional que manejan secretos comerciales. Para este caso solamente podríamos hablar, por ejemplo, del caso de INVIMA. ¿Listo? Y en datos personales nosotros manejamos a diario datos personales. Entonces nos llega una PQR, nos llega un correo electrónico con información de alguna solicitud. Entonces en todo momento nosotros tenemos datos personales. Eso es importante tenerlo claro porque todo lo que tenga un número de una dirección, un número telefónico, una condición de género, todo se convierte en clasificado de inmediato. ¿Listo? Y por último, estamos hablando de la información pública. Y la información pública es cualquier tipo de información que ustedes que tengan la obligación de entregar a la ciudadanía. Entonces estamos hablando de cuáles son esos planes, programas o proyectos, cómo han ido avanzando en esos proyectos que ustedes están manejando, cuáles son esas brechas o esos objetivos que están desarrollando a través del ministerio para alcanzar las metas que tengan de pronto en algún COMPES o en el Plan Nacional de Desarrollo. En resumen, todo lo que no tenga datos personales es una información pública, todo lo que tenga datos personales es información clasificada y todo lo que nos afecte la seguridad y el orden nacional es una información pública reservada, básicamente. Entonces, con base en eso, nosotros empezamos a mirar nuestro segundo momento del diligenciamiento de la matriz. Tenemos que identificar el activo de información con base en los tres pilares de la seguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, cuando ustedes estén trabajando la matriz o el producto tipo que normalmente se les está entregando, allí se va a ver reflejado en la clasificación de confidencialidad. Entonces, decimos que la confidencialidad está en baja, media y alta. ¿Qué es confidencialidad? Que el documento o el archivo que yo estoy manejando solamente lo puedan ver las personas. Sí, lo de la reserva, colocarle lo de reservada. ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor? Ahora te voy a decir si son clasificados o reservados.
Disculpe, cerrar el micrófono. Gracias. Entonces, en la parte de confidencialidad, nosotros tenemos que verificar si es confidencial. ¿Qué es la confidencialidad? Que el documento, el archivo o el elemento que yo estoy trabajando, nadie más lo vaya a ver, excepto los que yo quiero que lo vean. Ejemplo, yo estoy creando un proyecto. Ese proyecto a nivel organizacional, a mí solamente me interesa que lo vea la persona que va a ser el líder del proyecto y la persona de contratación que está apoyando ese desarrollo de la actividad. ¿Listo? Si lo llega a ver alguien más, se debería afectar la confidencialidad y esto puede tener de pronto consecuencias a nivel contractual, ¿vale? Entonces, eso básicamente es la confidencialidad. Cuanto más alta sea la confidencialidad, pues más alta va a ser esta calificación que se va a ir tomando automáticamente de la matriz. Porque de aquí, más adelante veremos cómo nos va a afectar en la información publicada y en la criticidad del activo. ¿Listo? Luego, vemos la integridad de la información. ¿Qué es integridad? Que la información que yo estoy generando, nadie más me la pueda afectar ni la pueda modificar. ¿Listo? Entonces, volvemos al caso del documento del proyecto. Yo estoy haciendo mi proyecto, ya sé que solamente tiene acceso el gerente de proyectos o el personal técnico que está desarrollando los pliegos y el abogado, pero a nivel de integridad, solamente ellos dos pueden hacer la modificación a ese documento. ¿Listo? O solamente uno de ellos puede hacer la modificación. Ejemplo, por ejemplo, la parte técnica solamente lo puede modificar y la parte jurídica solamente va a ser como la revisión del documento y va a entregarle los respectivos ajustes que correspondan. Entonces ya tendríamos que el documento es confidencial porque solamente debe estar compartido para 2 personas, nadie más lo debe ver. Tenemos que debe ser un documento con una integridad alta porque nadie debería modificarlo, nadie debería modificar ese documento ni adicionar información. Y en disponibilidad estamos hablando que tiene que estar totalmente disponible, dado que ellos dos lo van a estar trabajando en cualquier momento y digamos que en ciertas horas laborales tiene que estar disponibles para ellos y todos los días mientras que sale el proceso. Entonces básicamente esta es como la clasificación que se hace en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Aquí yo hago, digamos que les doy un truco, siempre piénsenlo en qué pasaría si ese documento que están creando o ese activo de información que están calificando se lo llevan, se lo roban, se le pierde o incluso se lo publican digamos, en portales o en redes sociales. Siempre piénsenlo de esa manera para que ustedes puedan identificar claramente cuál es esa afectación que pueden llegar a tener. Entonces, ejemplo, ustedes están dando respuesta a las observaciones de su proceso contractual. ¿Qué pasaría si esas observaciones alguien las toma y las publica en una red social previo a que salgan las observaciones? Esto daría como la posibilidad a otros oferentes o a los oferentes para seguir dando o generando más preguntas sobre un proceso. Entonces, digamos que es importante que siempre lo estén pensando en términos de qué tanta afectación nos puede generar el daño de ese activo. Listo. Luego pasamos a lo que es la criticidad del activo de información. Esto es un criterio que se basa en la calificación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Entonces, a mayor confidencialidad deba tener, a mayor integridad deba tener y a mayor disponibilidad deba tener, mayor criticidad va a tener en nuestro activo. Es decir, si nadie lo puede ver, si nadie lo puede modificar y si nadie, o sea, no debe estar y si debe estar disponible en todo momento, entonces nuestro activo va a ser de estado crítico. ¿Por qué? Porque pues igual las condiciones o el riesgo que se corre con que le pase algo a ese activo puede ser catastrófico para la organización, ¿vale? Entonces, a raíz de estos, digamos, cuadros que tenemos acá, de estas filas y estas 2 columnas que tenemos acá, es que ustedes van a empezar a visualizar lo que es posteriormente la clasificación del riesgo, ya que ustedes determinan si le van a hacer la clasificación o si van a vincular los activos a la gestión del riesgo a los que estén clasificados como activos críticos de nivel medio o activos críticos de nivel alto o activos críticos de nivel medio, bajo y alto. Entonces ya digamos que eso es un criterio a nivel organizacional. Personalmente, yo he visto que en la mayoría de las entidades solamente llegan a gestionar hasta el nivel medio.
¿Y por qué digo una mayoría de las entidades? Porque en entidades de seguridad, en las empresas de seguridad a nivel digamos que entidades privadas, de empresas privadas, en entes públicos como Mindefensa o algunos grupos que están afiliados a este ministerio. Y las entidades bancarias sí llegan a hacer la gestión del riesgo con base en la criticidad del activo, incluyendo los de nivel bajo. Entonces, eso es claro y pues hay que mirar ustedes qué cuál es el nivel de madurez que ustedes tienen para poder generar esta gestión del activo. Por último, vemos dos parámetros adicionales: si la información es publicada o no está publicada, y si la información y dónde está ubicada la información. Entonces, si es interna, externa, o si hace parte de los procesos de la intranet o del SharePoint, como se llama en estos momentos. Luego pasamos a lo que es la clasificación, la fase 3, que volvemos a mirar lo que es la clasificación de la información reservada de acuerdo a lo que es el decreto 103 y la ley 1712. Entonces, hay algunos datos que por su naturaleza nos pueden llevar a decir: no tiene datos personales, pero debería ser reservado. Ejemplo, la identificación de la matriz de activos de información. La matriz de activos de información no tiene datos personales. Esta matriz debería ser publicada o debe ser publicada, pero si la publicamos, algún ciberatacante puede encontrar cuáles son nuestras debilidades o cuáles son los activos más valiosos que nosotros estamos protegiendo, y esto les puede dar alguna línea de por dónde tienen que empezar a atacar. Entonces, digamos que ese activo, esa matriz de activos de información que ustedes van a levantar, que ustedes van a gestionar, tiene que ser con una custodia, con una clasificación reservada, dado a lo que les comentaba anteriormente. Entonces, para todo tipo de digamos, como elementos que tengan esta similitud, ustedes lo que colocan acá es que es un objeto legítimo de excepción. ¿Y basado en qué? O sea, ustedes dicen aquí que sí, y luego ustedes le colocan acá en el fundamento constitucional o legal, ¿basado en qué? En la clasificación normativa, ya sea el decreto 103, en la política de tratamiento de datos personales, en la ley 1580, basados en la 1581. Entonces ustedes colocan aquí toda esa fundamentación legal que les puede dar toda la línea para poder trabajar el tema, ¿listo? Entonces es clave que durante el desarrollo de esta actividad tengan presente que nosotros los técnicos no sabemos y no conocemos muy bien o no interpretamos de la manera adecuada la normatividad. Entonces sí es clave que acá se empiezan a gestionar mesas de trabajo entre ustedes y el equipo jurídico para que empiecen a hacer un trabajo mancomunado y que tenga como esa clasificación apropiada. Luego, ya que colocamos los fundamentos constitucionales o legales, fundamentamos de manera explícita cuáles son esas excepciones a nivel jurídico y entregamos, digamos que ese nivel, si es una excepción total o parcial. Entonces, ejemplo, seguimos con el tema del archivo de los activos de información. Ustedes acá en este caso tendrán que ser que es una excepción total, dado que no hay una sola parte del documento que de pronto ustedes quieran dejarlo abierto. En algunas ocasiones ustedes pueden hacer un documento en Word, que ese documento en Word tenga, digamos que todas las condiciones de cuántos son archivos críticos, cuántos archivos de nivel alto, medio o bajo, y esa información es la que uno publica y esa es la que no estaría incluida en este proceso de excepción. Pues aquí ya lo que es la fecha de clasificación y el tiempo de la clasificación. Ustedes van a generar esta excepción por cuánto tiempo, por 1 año, por 2 años, por 5 años, por N años. ¿Listo? Para el caso que tenemos de ejemplo, que es el archivo, la matriz de activos de información, tendría un límite de clasificación por 1 año. Dado que estos activos de información se deberían actualizar anualmente, ¿vale? Luego, ya para terminar, en la última fase, estamos viendo lo que es la fase de tratamiento de datos personales. Entonces, aquí tenemos dos líneas: o tiene o no tiene datos personales. Si tiene datos personales, me van a preguntar si contiene datos personales de niños, niñas o adolescentes. Si no tiene datos de niños, niñas o adolescentes, ustedes tienen que verificar si los datos personales que son incluidos en ese activo de información hacen parte de datos personales de tipo sensible, si son abiertos, si son semiprivados, si son públicos. ¿Listo? Ustedes tienen que verificar esa clasificación
acorde a lo que es la ley 1581 y a la ley 1377, al decreto 1377, perdón. Luego tenemos que identificar por qué y para qué se recolectaron esos datos. Es decir, en la normativa colombiana ártica es un poco más robusta en cuanto a ya no podemos recolectar datos en cualquier momento y para cualquier cosa. ¿Sí? Algunas veces nosotros pasábamos listado por todo y fírmeme aquí por todo y déjeme todos sus datos aquí en este listado. Pero digamos que a raíz de algunos inconvenientes que se han venido presentando desde hace ya varios años, eso ha cambiado un poco y la misma normatividad nos ha enseñado o nos ha dejado como claridades en que tenemos que saber para qué nosotros estamos recolectando esa información. Entonces, es básico y es necesario que ustedes siempre tengan actualizada esa política de tratamiento de datos a nivel organizacional. Y esta política es trabajada desde diversos puntos, no solamente desde la parte técnica, porque como les mencionaba anteriormente, nosotros los técnicos somos muy buenos para ver, digamos, ese riesgo, para ver la gestión tecnológica y administrativa de los elementos. Pero no tenemos esa visión 360 que sí pueden llegar a tener los abogados en la aplicación de los decretos que han sido entregados por el orden nacional. ¿Listo? Entonces, es clave que se sigan haciendo como esas validaciones y que corresponden a la política de tratamiento de datos personales para poder llegar aquí con la información clara en cuanto a las bases de datos y a los archivos se refiere. Y por último, es clave determinar si existe o no autorización para el tratamiento de datos personales por parte de las personas que están registradas en esos listados o en esos archivos que ustedes manejan. En caso de que no exista el tratamiento de datos personales, pues tampoco se puede salir a buscarlos. Puede ser listados que tengan hace 2 años, hace 6 meses, hace 5 días, y va a ser muy difícil de pronto recolectarles el tratamiento. Pero sí es necesario que ustedes a partir de este momento empiecen a hacer, digamos, uso de esa política de tratamiento de datos personales y que la puedan vincular en cada uno de los listados que ustedes manejan. Luego aquí tenemos lo que es la infraestructura crítica, que es la fase final de todo el proceso de levantamiento de activos de información. Y es que una infraestructura crítica cibernética es todo aquel elemento digital o físico que puede generar una afectación importante en el país en un servicio esencial. ¿Y qué es un servicio esencial? Estamos hablando de los servicios públicos básicamente: agua, luz, comunicaciones, servicios de salud, servicios financieros. Básicamente, digamos, como a ese tipo de sectores. ¿Y cómo se clasifica este tema? Nosotros hablamos que si tenemos un impacto social o un impacto económico o un impacto ambiental. Y de acuerdo a estos criterios, algunos criterios que se están manejando, nos pueden o no generar una afectación. Este apartado, a raíz de un cambio que se realizó, de una actualización que se realizó en el mes de diciembre a las políticas, digamos que a la formación del Ministerio de Justicia, a cómo es su distribución de planta. Entonces pasaron esas labores al Ministerio de las TICs a través del Colcert. Entonces estábamos mirando, o sea, el equipo de Colcert está verificando la posibilidad de realizar una actualización pronta de lo que es la metodología para el levantamiento de activos de información de infraestructura crítica. Hasta este momento, o sea, es necesario seguir haciéndolo como se está haciendo, verificando los impactos sociales, económicos y ambientales, y en algún momento durante el transcurso del año se va a entregar una metodología que puede ser un poco más detallada para las entidades que puedan llegar a tener. Básicamente esto aplica para los que son cabezas de sector, como los ministerios y las unidades descentralizadas en algunos casos. En resumen, nosotros tenemos que identificar unos activos de información, pero para ello tenemos que listar los activos de información de cada proceso. ¿Y esto quién lo hace? Lo hace una persona que esté a cargo de esa labor. Entonces, como recomendación aquí para este funcionamiento, es que ustedes puedan determinar personas que conocen los procesos. Es decir, si van a levantar el proceso en el proceso jurídico, en lo general, en lo posible, tener una persona que haya trabajado en esa oficina o que trabaje en esa oficina, de tal manera que pueda tener como esas informaciones o esas reglas de negocio más claras para poder entregar con mayor detalle los activos de información. Luego, esta misma persona que tiene de pronto el detalle de esa oficina puede saber quién es ese dueño de los activos y va a saber cómo clasificarlos.
¿Listo? Y es que esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo, tener una persona que esté, digamos, con las competencias adecuadas para poder desarrollar esa actividad a nivel organizacional, nos va a ahorrar bastante tiempo. Recordemos que esto es, como les decía, una vez al año, y aparte de eso, pues una entidad como un ministerio o incluso un municipio de categoría 6 manejan muchísimos volúmenes de datos y muchísimos volúmenes de archivos. Entonces, sí es importante que se pueda tener una adecuada distribución y aparte de eso, unas personas expertas en esos temas que se están verificando. Luego, vamos a hacer la clasificación de la información. La clasificamos en confidencialidad, integridad y disponibilidad, y esto nos da como resultado la criticidad del activo. Al tener la criticidad del activo, podemos identificar si es una infraestructura crítica cibernética o no. Eso, en resumen, es lo que estamos manejando. Como recomendaciones tenemos que para sacar los activos de información tenemos que las divulgaciones accidentales, los empleados curiosos, las violaciones de privacidad, la propagación de malware o ransomware, violación de privacidad e intrusiones no autorizadas son algunos elementos que tenemos que tener en cuenta dentro del proceso y el desglose de esos activos de información y la clasificación de los activos de información. O sea, siempre que levantemos un activo de información y lo vayamos a clasificar, siempre pensemos en estos aspectos. ¿En qué pasaría si se divulga esa información? ¿Qué pasaría si alguien hace un manejo indebido de los equipos de trabajo o nos hace ingeniería social? ¿Qué pasaría si hay una violación a la privacidad de los datos? ¿Qué pasaría si hay una propagación del malware? ¿Qué pasaría si hay una violación a la privacidad? ¿Y qué pasaría si hay una intrusión no autorizada a la red o sistema? Básicamente, pues esos son como los pilares que se tienen que tener en cuenta para el manejo de los activos de información. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Iván. Sí, señor. Una preguntita. El índice, la clasificación de activos o este archivo, cuando se clasifican los activos de información, son insumo básico y prioritario para el producto que se llama índice de información clasificada y reservada, o esto es cuando los vamos a alimentar este otro producto son con otros activos de información diferentes a los de seguridad de la información. No, es el mismo. O sea, el índice de información pública clasificada y reservada es el resumen general de sus activos de información. ¿Listo? Usted levanta los archivos de información de todas las áreas. Nosotros somos transversales. O sea, levantamos los activos de todas las áreas y de allí se tiene el índice. ¿Para qué es este índice? Ese es el que usted toma como referente cuando usted va a hacer el tratamiento de riesgos. Entonces, es decir, no importa si es de la unidad de correspondencia, no importa si es de la unidad jurídica, los documentos físicos deben tener los controles así. ¿Listo? Listo, Inge, gracias. César Cos tiene una pregunta, entonces si quieres, por favor, abrir tu micrófono. César, buen día, ¿cómo está? Hola, muy César, buenas. ahí tienes el micrófono abierto. Listo, gracias, muy amable. Ingeniero, una pregunta puntual. Si bien es cierto desde gestión documental, desde el instrumento archivístico que son las tablas de retención documental, tenemos obviamente toda la, digamos, el panorama de los documentos de la entidad independientemente de su medio, y desde gestión documental se debe realizar una clasificación de, pues digamos, de esos documentos en términos de pública, reservada, privada, sí, toda esa parte. Ahora bien, cuando vamos a llevarlo ya a esta parte de activo de información o de índice de clasificación clasificada y reservada, eso se debe hacer generando un grupo interdisciplinario con la oficina TICS y de pronto algún jurídico y de planeación, o eso es específicamente da los insumos de gestión documental y le corresponde a la oficina TICS o al revés. ¿Cómo funciona? Yo consideraría que debería hacerse un grupo interdisciplinario para llevar a cabo estos temas, ¿cierto? Por cuanto el insumo, digamos, lo tiene básicamente gestión documental, pero
debe armonizarse con otras cosas? Esa es mi pregunta. César, vale. Pues le cuento que usted mismo acaba de darse la respuesta y me encanta cuando pasa eso. Con eso no me corchan. Entonces, vale, nosotros siempre tenemos que manejar, digamos, ese tipo de grupos interdisciplinarios. Entonces, las personas, como les mencionaba, las personas de gestión documental ya tienen y son muy buenas clasificando los datos porque pues es parte de su funcionalidad y de su misionalidad. Sin embargo, manejan esa información de pronto física solamente, en algunos casos ya a través de alguna normativa ya empiezan a clasificar alguna digital, pero no tienen el panorama 360 de lo que son los activos de información, ¿cierto? Como les mencionaba, también están los sistemas de información, los servidores, software, bueno, digamos que todo este tipo de elementos. Entonces aquí cuando se tiene que interactuar y se tiene que trabajar de forma mancomunada, con el equipo digamos el equipo de tecnología o el equipo asignado para el levantamiento de activos de información. Aparte de eso, se tiene que trabajar con una oficina jurídica porque sí o sí es clave que de pronto la parte jurídica nos entregue digamos, un perfilamiento mejor o unos conceptos sobre alguna clasificación que nosotros le estemos dando a los activos, ¿cierto? A los datos. Y también la oficina de planeación, porque finalmente él es como ese intermediario y ese punto principal que va a manejar y donde va a reposar al final de cuentas todo este trabajo. Entonces sí es clave que se tenga todo el 360 y que sea un grupo interdisciplinario. Oliver dice, pregunta sobre el inventario por procesos. Inge Oliver, no sé. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Buenos días, gracias a todos. En sí, es particularmente sobre cuando se levanta el inventario de activos. Hay procesos que no solamente tienen una sola área, un solo grupo, sino que son procesos que contienen 3, 4, 5 dependencias, direcciones, grupos. Cada una tiene su caracterización y cada una tiene sus funciones. Entonces, allí el inventario de activos se hace por área, por proceso independientemente, pero no se consolida en el proceso, o sí se consolida como proceso. Se consolida como proceso, pero por decir algo, nosotros tenemos la oficina de TI. Y en la oficina de TI está el área de bases de datos, está el área de mantenimiento de equipos, está el área de soporte en redes y está el área de proyectos. Entonces cada uno tiene que generar su inventario de activos de información y luego se es consolidado como la oficina de TI, pero teniendo clave como esa numeración o esa clasificación que se debe tener para tenerlos presentes en el momento de hacer el análisis de riesgos. Sí, digamos que en TI pues sí es fácil, digamos, aplicarlo, pero digamos, nosotros tenemos el caso de 3 procesos misionales. Esos 3 procesos misionales, cada proceso está compuesto por 7 direcciones. Entonces, cada dirección tiene su propia caracterización, su propio código de área, su propia, y dentro de ellos tienen grupos. Pues digamos que dentro de ellos pues no hay problema porque se consolida en los grupos o subdirección dentro de la misma dirección, pero como las 7 direcciones hacen parte de 1 o de 3 procesos al tiempo, entonces ahí se vuelve un poco, pues queda la duda, ¿no? de cómo se maneja esa consolidación, porque es que son en sí direcciones independientes, pero hacen parte de un proceso. Perfecto, entonces cuando son, o sea, tú lo puedes tomar por direccionamiento independiente o puedes nombrar solamente digamos que ese activo a quién es el titular, o sea, el propietario, quién es el custodio. Entonces de esa manera le puedes ir dando como una línea un poco más clara, ¿vale? Por ejemplo, como el caso que yo les daba de los planes misiones, de los planes institucionales. Entonces está el PINAR, está el modelo de seguridad y privacidad de la información, está el modelo de gestión de riesgos, está el PETIC, está el plan bueno, los planes que vienen desde recursos humanos. Entonces, como son varios planes que están ahí vinculados a nivel organizacional y solamente uno los compila, entonces si es uno el que los compila, entonces los toma ya. Si son, en este caso, como son muchas direcciones, hay una dirección o una jefatura o un cargo principal que los compila. En caso de que no los compile, entonces lo bajas al superior directo. Si es una dirección, si es una coordinación, pero siempre busca que si este sea el líder de ese proceso, el que quede como el custodio, ¿vale? Igual ellos siempre van a pertenecer a una dirección estratégica y esa dirección estratégica va a ser la sombrilla para todos. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Para preguntar algo con respecto a los activos de información y las TRE, Jimmy. Sí, buen día. Hola, buen día. Mira, una inquietud.
Si tenemos en la entidad tablas de retención documental, el proceso de identificación de activos lo va a liderar nosotros tenemos una coordinación de sistema en la entidad donde yo estoy. Entonces, digamos, nosotros lideramos ese proceso de identificación de activos. El ideal sería, en esa metodología de identificación, poder llegar a trabajar con una base que serían las tablas de retención documental según los procesos que hay en la entidad o las áreas. Pues bueno, como les mencionaba, las TRD son un buen inicio, nos pueden dar una visión importante sobre las áreas y cuáles son, digamos, con ese tipo de documentos que se están manejando a nivel institucional. ¿Qué nos puede dar? O sea, eso en conjunto con el mapa de procesos que nosotros manejamos, nosotros podemos tener un parámetro, digamos, una visión un poco más grande de lo que nosotros tenemos a nivel organizacional. ¿Listo? Y de allí podemos empezar a desglosar cuáles son esos equipos de trabajo que tenemos que desplegar para hacer la recolección de los activos. Entonces, para concretar, si es un buen inicio tomar las TRD, más no debemos entrar en confusión con que las TRD son igual activos de información. Bueno, por ahí está la inquietud. Lo que pasa es que, digamos, en la entidad siempre surge eso. Entonces hay un líder del tema de gestión documental. Entonces dicen, no, pero es que vamos a la duplicidad de información. He tratado de decirles, no, las tablas de retención documental, su nombre lo dicen y sobre todo son los documentos físicos. ¿No es cierto? Hay los activos de información, tiene otra connotación. Pero quería tener eso claro para así mismo pues seguir en este proceso que siempre es algo complejo, ¿no es cierto? Entonces esa era como mi inquietud. Y lo otro es que una vez identificados esos activos de información, ¿no es cierto? Identificados, clasificados y vista su nivel de criticidad. Luego de eso debe pasar a lo que sería ya la gestión del riesgo de esos activos de información, ¿no es cierto? Señor, si usted toma, o sea, como política de la organización, usted puede tomar los que están en nivel clasificados como críticos altos solamente, sí, por ejemplo, y le hace el tratamiento del riesgo. Pasado todo el ciclo PHBA, ¿cierto? Ya después de que usted planificó cómo le iba a trabajar, ya que usted ejecutó y levantó la tabla de riesgos de activos de información, luego ya viene, usted hace toda la valoración del activo, luego lo pasa a riesgo y luego le decimos que lo retroalimentamos el proceso. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por este espacio y por todo tu conocimiento y por brindarnos estas herramientas tan valiosas para la entidad y para todas las entidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nada, yo quedo pendiente de que le envío la presentación al ingeniero José René y listo. O sea, lo que necesito. Iván, gracias. De nuevo, muchas gracias por su buena disposición y aclaración a conceptos aquí en este tema tan importante para la seguridad de la información. Con muchísimo gusto. Que tengan muy buen día.